Saludos hermanos y hermanas. Vamos a meditar un poco sobre lo que la diócesis celebra como el mes de la Biblia. Septiembre, el mes de la Biblia. Uno se pregunta, pero ¿por qué un mes para la Biblia? Es simplemente porque se quiere dedicar un tiempo para conocer más en profundidad lo que es la Biblia como tal, pero también su importancia en la vida, tanto del cristiano como practicante de la fe, y también de la misión de la iglesia evangelizadora. Este mes de septiembre nos ayuda a centrarnos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que es la Biblia, la que es para los cristianos. Porque Sagrada Escritura, el Corán también es una Sagrada Escritura. Y así hay otras Sagradas Escrituras que no son cristianas. Pero para nosotros la Escritura Sagrada es la que está en la Biblia. Sagrada porque Dios mismo la ha inspirado, aunque sea escrita por manos humanas, pero Dios inspira al agiógrafo, que eso significa justamente escritor sagrado. No es todo mundo el que quiere, que escribe lo que quiere, no. Es por inspiración divina. Entonces Dios inspira al agiógrafo para que ponga por escrito su voluntad. Este mes también es para descubrir la voluntad de Dios en lo que hasta hoy ha escrito en esa relación entre Dios, mundo, Dios, hombre, Dios, creación y el pueblo creyente. El mes de la Biblia nos ayuda a acercarnos a ella, a no tenerle miedo y a leerla. A veces tenemos miedo y pereza a leer la Biblia. Y leer la palabra de Dios es muy importante, hermanos y hermanas. Así nos enriquecemos espiritualmente cuando la leemos. Conocemos mejor la voluntad de Dios, qué es lo que Dios ha dicho. No esperemos que otra persona nos la lea o nos toque al balcón para que leamos la Biblia. No, usted puede leerla en su casa, pedazo por pedazo, o en la iglesia también. Cuando usted va a la iglesia se lee una parte, los domingos, los días de la misa, se lee una parte de lo que es la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos la palabra escrita de Dios. Alguien la escribió y Dios lo inspiró. Segunda parte, nos preguntamos, ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo o libro, y de la expresión griega ta Biblia tauhagia, que significa libros sagrados o rollos sagrados. Se usó originalmente para referirse a las escrituras hebreas, pero luego se aplicó al Nuevo Testamento. Generalmente los textos fueron escritos o en papiros o en pergaminos. El papiro se hacía de la cáscara de un árbol especial y el pergamino, pues, de la piel de ovejo. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene las historias, contiene doctrinas, códigos, celebraciones culticas y tradiciones culturales y del pueblo que orientan a los cristianos con base en la tradición judía, sobre todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la base es Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, pero para el anuncio del Evangelio. Desde ese punto de vista, el Antiguo Testamento nos enseña la tradición que tenían los judíos. Y el Nuevo nos dice cómo anunciar el Evangelio, que es Cristo mismo. Fue escrita más o menos por unas 40 personas en un periodo aproximado de unos 1600 años. No, eso no se escribió de la noche a la mañana. Fue un periodo largo de la historia, mientras Dios iba haciendo la historia de la salvación. Entonces el primer libro de la Biblia todos los conocemos, el Génesis, que fue escrito más o menos alrededor del año 1445 antes de Cristo. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del año 90, 96 después de Cristo. Pero cada libro de la Biblia, los 72, tiene su propia narrativa porque tiene su propio contexto y sus propias expresiones, porque se escribió en lugares diferentes, en culturas diferentes y en realidades históricas muy distintas unas de otras. Quienes han ido a Tierra Santa ven que así como hay desierto, hay valles. Así como hay valles, hay mar. Así como hay mar, hay pescadores. Así como hay tierras llanas para cultivar el ganado, sobre todo la cabra y el ovejo, hay también el mar para pescar. Entonces, según el contexto, así mismo se escribía la Biblia porque esa era la cultura que vivía en ese lugar.
Originalmente se escribió en hebreo, en arameo y en griego muchos textos, sobre todo en griego los del Antiguo Testamento. Luego se traduce al latín y por último aparece en las lenguas como el inglés, el español, las lenguas del pueblo, las que el pueblo entendía. Cuando la iglesia vio que era suficiente, que era necesario que la gente entendiera la palabra de Dios en su lengua, permitió escribirla e imprimirla en las lenguas que hablaba la gente. Se ha constituido la Biblia en el libro más vendido de todos los tiempos y en el libro que más se ha editado en una imprenta. Por lo tanto, cuando un señor que se llamaba Johannes de Gutenberg, o Juan Gutenberg, como lo conocemos, inventó la imprenta, el primer libro que él imprime es la Biblia. Y fue en plena época de la famosa Revolución Industrial, en donde la imprenta hizo parte. Juan de Gutenberg era una persona comerciante también, una persona ingeniosa, un teólogo también, muy convencido de su fe. Y cuando llegó la Revolución Industrial, lo primero que pensó fue cómo distribuir e imprimir la Biblia en caracteres metálicos. Y eso fue en 1445 de nuestra época. Ha sido traducida a más de 2.500 idiomas, incluidas lenguas de países asiáticos y africanos. Y está disponible en diferentes versiones, según las tradiciones y las traducciones también. Hay que hablar un poquito de las traducciones. No toda traducción es leal al texto, porque ustedes saben que no es fácil traducir, por ejemplo, del hebreo al español o del griego al inglés. No es fácil la traducción. Y por eso quien lo va a hacer tiene que estar o inspirado o ser muy cuidadoso para no decir cosas que la Biblia no dice o hacer una Biblia a su manera. La Biblia ni se hace ni se interpreta a su manera. La iglesia tiene el deber de orientarnos y ayudarnos a la traducción y también a interpretar y a entender la Biblia. Pero sin embargo, hoy podemos escucharla y leerla en nuestros propios idiomas. Yo conozco una lengua que no es ni el español, ni el francés, ni el inglés, y fue buena traducción la que yo conozco. Yo conozco la lengua bambara y esa lengua yo la hablo y entiendo la Biblia ahí. Con lo que hay que tener mucho cuidado con esas traducciones porque a veces no son fieles al texto hebreo, griego, arameo, sino que lo hacen a partir de su propia cultura y sus propias necesidades y lo que es peor, de sus propios intereses. Y eso no está bien. En un sentido figurado, la Biblia ha ayudado bastante a entender muchas cosas, porque ella contiene todo lo necesario para la salvación. Pero en un sentido figurado, por ejemplo, cuando una persona es bien versada, o conoce mucho, o habla muy bien de algo, de un tema, fácilmente le decimos, parece una Biblia, o usted es como una Biblia. O sea que en la Biblia encontramos toda la respuesta que el ser humano le puede dar a Dios, y todo lo que Dios quiere como voluntad para que el ser humano, la persona, haga. Tercer puntito para esta reflexión de hoy, el contenido de la Biblia. Hablar del contenido de la Biblia es muy extenso. Yo me voy a centrar en dos cosas. Primero, está dividida en dos partes, dos testamentos. La palabra testamento significa voluntad, un pacto, algo que yo dejo y quiero para que se haga. En hebreo se dice berit. En griego es diakete. Ustedes saben que diakete es un sustantivo, los que conocen bien el griego. Ambos términos significan un acuerdo formal entre dos partes y significan literalmente en los dos idiomas. Ustedes saben que hasta hoy en Israel la lengua oficial es el hebreo. Allá no se habla otra cosa que hebreo. Entonces ambos términos, ambos testamentos, ambos términos significan un acuerdo formal entre dos partes. En este caso, entre Dios y el pueblo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pregunta mucha gente. Pues 73. La Biblia completa tiene 73 libros y la Biblia protestante tiene 66. Pero lo real es que todo es palabra de Dios para dirigir a su pueblo. Los deuterocanónicos se aceptan como libros que aportan a entender la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento contiene la promesa del Mesías que ha de venir.
y Dios hace una alianza, un pacto con ese pueblo. Alianza que ha de ser anunciada y conocida por todos los pueblos. Israel, como pueblo escogido por Dios, está obligado a hacer conocer a los otros pueblos la revelación del Dios como el Dios único. Entonces la misión de Israel es anunciarle a los otros pueblos que hay un solo Dios. Y el Antiguo Testamento prepara al pueblo para que reciba al Nuevo Testamento, para que entienda el para qué el Mesías vino al mundo. El Nuevo Testamento ya no es solo una promesa, sino una realidad del Mesías entre nosotros. Lo que decimos en Navidad es el Emmanuel, el Dios en medio del pueblo, el Dios con nosotros. Por eso no en vano el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria y estamos alegres. Otras traducciones dicen, y la palabra se hizo carne y puso su morada o puso su tienda entre nosotros. El sentido es el mismo, se puede entender el mismo. Pero ese verbo es la misma palabra de Dios, que se hace carne. ¿Dónde? En el seno de María. ¿Y dónde? En Belén. Allí lo vieron la gente. Dios se hizo hombre para poderle decir a la gente, yo vivo y yo soy un Dios vivo que está en medio de ustedes, pero ustedes no me escuchan. Eso es lo que yo digo en la traducción. La traducción, lo que Dios quiere decirnos es, sepan que yo vivo en medio de ustedes. Pero ambos testamentos contienen la historia de la salvación. En su pasado, Israel. En su presente, la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia. La que ahora tiene la misión en el mundo de anunciar que hay un solo Dios para todos y todas. Y ese Dios se encarnó en María y nace de María y es Jesús de Nazaret. Otro punto es para entender en este mes de la Biblia de qué habla la Biblia, o sea, los temas. ¿Cuáles son los principales temas de la Biblia? Yo solamente voy a tocar dos temas fundamentales. El primero es la salvación. La Biblia es la historia de la salvación, que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Este tema atraviesa toda la historia, toda la voluntad de Dios. En medio de esa historia, en medio de esos 73 libros, la Biblia expresa lo que Dios quiere. Es un plan elaborado por Dios desde la creación del mundo hasta la redención final en Jesucristo, consumado en la expresión del apóstol Pablo, cuando en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, le dice a Timoteo, porque Él, o sea, Dios, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En la palabra hombres, todos los hombres se salven. En la palabra hombre se refiere a toda la humanidad. La palabra verdad se refiere a su propia revelación. Esa es la verdad que hay que conocer. La revelación de Dios manifestada en plenitud en Jesús de Nazaret. Por eso es que lo llamamos el Mesías esperado. Y el segundo tema es el amor. Así sencillo como suena, pero Dios es amor. Y lo que Dios quiere es que haya amor entre nosotros y no odio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se manifiesta ese amor de Dios por su creación, incluida el género humano en su totalidad. Dicho amor ha de reflejarse entre las personas creyentes en Cristo a tal punto que el mismo apóstol Juan dice, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Porque Dios es amor, tenemos el deber de amarnos. Una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Será que eso es verdad hoy? ¿Usted no cree más bien que estamos haciendo lo contrario? A veces hasta ni en el vecindario nos saludamos. A veces hasta en la iglesia no se sienta una persona en un banco porque se sentó ahí otra persona que no le cae bien. Y a veces nos mantenemos criticando a las personas porque hacen esto, son esto, lo otro. Lo único que queda para el cristiano es amar y amar en plenitud. Pero el que no ama de esa manera total, a todos, en todos, no ha nacido de Dios. Y eso es grave. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. El que no ama a su hermano, el que mata a su hermano, no es hijo de Dios. El que difama a su hermano, no es hijo de Dios.
Eso es lo que estamos diciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y léanla. 1 Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Hay que leer la Biblia, pero no hay que leerla como tomando agua. No hay que leerla como una novela. Hay que leerla meditando, qué es lo que Dios nos está diciendo. San Pablo reafirma que consiste en el amor que nos tenemos unos a otros. Romanos 12, 9 al 13. El amor es sincero, dice San Pablo. Que el amor sea sincero, que sea compasivo. El amor es fraterno y ha de ser verdadero y nos mantiene en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de una vida en Dios, una vida futura. Gran mensaje de la Biblia entonces es la salvación como cumplimiento de la promesa de Dios en el amor y respuesta del ser humano. La Biblia contiene un gran mensaje de salvación, pero para aquellos que hacen la voluntad del Señor, de ese Dios uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se trataba de cumplir la alianza hecha en el monte Sinaí, en donde Dios se le revela al pueblo, dice, yo seré su pueblo, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esa es la alianza del Sinaí. Y así Dios los va llevando por el desierto hasta encontrar la tierra prometida. Concluimos, hermanos, diciendo lo siguiente. Primero, la Biblia es el libro más importante de toda la religión cristiana. Más allá de una novela, más allá de un gran libro de filosofía o de teología, más allá de un diccionario, la Biblia es el más importante de toda la religión cristiana. Es la palabra de Dios puesta por escrito por personas inspiradas por Dios. Ya lo decíamos, agiógrafos. Aquellos que escriben en nombre de Dios, pero porque Dios los llama en su corazón. No es cualquiera que puede decir, voy a escribir una Biblia. Es el compendio de muchos hechos y tradiciones religiosas, últicas, historias, que manifiestan la voluntad del Señor, la voluntad divina para el ser humano. Desde Abraham hasta Jesús transcurrieron 18 siglos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la Biblia es una tradición, es una historia escrita con puño y letra, pero también en donde Dios se reveló a su pueblo. Leamos la Biblia, meditémosla y vivámosla. Que Dios Todopoderoso nos bendiga durante este mes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.